En esta preciosa mañana, Señor, hemos cantado con todo el corazón. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar. Y por esa razón, Señor, con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, Señor, con todo mi ser te exaltaré, Señor. Y hoy, Padre, mi corazón y mi mente, mi espíritu y mi atención va a ser a aprender más de ti, de tu palabra. Porque para eso me trajiste, Señor, aquí, para que hoy aprendamos más de tu palabra. Señor, te entrego mi corazón en tus manos, que tú puedas limpiar mi vida, que puedas limpiar mi corazón de manera a poder recibir limpio de todo pecado y de todo mal, Señor, tu santa palabra en mi corazón. Alabado sea tu nombre y gracias por las ofrendas una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Los niños están yendo ya hacia sus aulas, ellos saben ya que es el tiempo de aprender allá en sus aulas la palabra del Señor, donde con mucho esfuerzo profesoras están haciendo, preparando todas las semanas una lección para que ellos aprendan más de Dios. Así que bueno, ¿tienen todos ya para anotar? Bolígrafos, ¿sí? ¿Todos tienen? Porque si no, hay algunos ahí atrás que pueden estar prestando. Hoy traigo un tema que a mí me apasiona, así que si me ven apasionado es porque sí luego me apasiona. Vamos a hablar un poco acerca de la certeza total. ¿Qué tema tan importante? ¿Cómo vivir sin miedo al mañana? Y vamos a hablar 2 versículos de Primera de Juan. Vamos terminando Primera de Juan, pero cada vez que vamos terminando, el apóstol Juan nos deja nuevas enseñanzas y otra vez nos detenemos a desmenuzar un poco lo que significa aquello que el apóstol Juan nos está queriendo transmitir en ese momento. Así que yo les aseguro que si prestan atención en forma especial hoy, anoten todo lo que hoy vamos a hablar, van a llevar de aquí a una riqueza espiritual muy importante. Quiero contarles que un psicólogo norteamericano que enseña en una prestigiosa universidad en los Estados Unidos, escribió que en general, él dijo así, en general, estamos sonriendo menos y preocupándonos más que antes, que la felicidad decae, que la tristeza aumenta y la depresión sigue subiendo, dice este psicólogo de esta universidad norteamericana. Y él sugirió que el problema real no se encuentra en lo financiero, sino en algo más profundo. En una palabra, el problema es la incertidumbre. La incertidumbre. La gente no sabe qué es lo que va a pasar. Amanecen cada día y preguntan, bueno, ¿tendré mi trabajo hoy? ¿Todavía este día o esta semana voy a seguir teniendo trabajo? ¿Qué va a pasar de mi salud? ¿Qué habrá en el futuro para mí? Y este psicólogo termina un artículo que él escribió en una prestigiosa revista. Termina este artículo diciendo, y les leo: un futuro incierto nos deja varados en un presente infeliz. Un futuro incierto nos deja varados en un presente infeliz, sin nada que hacer sino esperar. Y no es una cuestión de fondos insuficientes, es una cuestión de seguridad insuficiente. Este psicólogo no es creyente, y esto nos enseña que uno no necesita ser cristiano, uno no necesita ser creyente en Cristo Jesús
para saber que la persona común en este mundo vive con miedo y vive con incertidumbre acerca de su futuro. Uno de los pastores más populares de la televisión en los Estados Unidos tengo un libro de él, Joel Osteen. Joel Osteen es un hombre del evangelio de la prosperidad. Él arenga mucho a la gente a que se conviertan en lo que quiere. Dios quiere algo grande, vos vas a ser más grande que el más grande y ese tipo de cosas. Y está llena su iglesia, entre paréntesis. Y hace un tiempo, Joel Osteen fue entrevistado en vivo. Y tristemente, aunque no era, para mí por lo menos personalmente, una sorpresa, cada vez que le hacían una pregunta como, ¿quiénes van a ir al cielo? ¿O es Jesucristo el único camino al cielo? Él repetía una y otra vez, no sé, no sé, no lo sé, no sabría qué decirle. Más tarde, pastor o no sé, espero que sea de verdad el Señor, ¿verdad? Pero en estas ocasiones realmente no me demostró que es un verdadero creyente. Más tarde él subió a los medios, en las redes sociales, pidiendo disculpas a la comunidad cristiana por titubear y evadir las preguntas espirituales en frente a millones de televidentes. Pero ha seguido haciendo eso él. Lo mismo que en otras entrevistas lo hizo, oscureciendo un poco las claras enseñanzas del Evangelio y esparciendo humo sobre lo que Dios nos ha revelado en su palabra. La pregunta de hoy es, ¿podemos vivir sin miedo al mañana realmente? ¿Cómo podemos tener esa certeza de que realmente vamos a tener un futuro mejor en la eternidad? Y hoy vamos a tratar de responder esto si hay incertidumbre en nosotros. Miren, hay personas ateas que la única certeza que tienen es que Dios es un cuento de fábula. Ellos están seguros de eso, que Dios no existe y que Dios es un cuento de fábula. Como un hombre llamado Nietzsche. Nietzsche fue un poco el mentor de Adolf Hitler, un alemán que ya por la década del año 1800 escribió unos cuantos libros. Él, antes de la Primera Guerra Mundial, en la cual Alemania perdió, y la Segunda Guerra Mundial, Alemania perdió, pero casi ganó, estuvo muy cerca, entre paréntesis. Nietzsche era un filósofo que escribía muy bien muchos libros. Él no era de la Alemania nacionalista de Hitler. Él vivió antes que eso. Tenía una hermana, se llamaba Elizabeth. Y Elizabeth, casado con un hombre de nombre Forster, ellos eran muy nacionalistas y ellos decían que la raza aria era superior. ¿Sí? Eso eran los alemanes, y ella, Elizabeth y su marido Foster pensaban esto. Entonces ellos agarraron a los libros de Nietzsche, que no es que está todo bien ni nada, ¿verdad? Pero agarraron y cambiaron los libros de su hermano y se fueron con la idea de que este gran filósofo pensaba que eran la raza aria y que ellos eran superiores, y entonces le vendió la idea a Adolf Hitler, y él ahí levantó, ya hacia el año 1940,
¿verdad?, la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La Primera Guerra fue en el año 1914 y antes de 1914, en el año 1887, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, ustedes dicen? Se fundó aquí en Paraguay una ciudad llamada Nueva Germania. ¿Y quién fundó? La hermana de Nietzsche, Elizabeth, y su marido Foster, que murió muy rápidamente, murió creo que a los 1 o 2 años de venir acá. Y hoy existe el pueblo de Nueva Germania, se puede venir algunos ya conoció, algunos se fue a Nueva Germania. ¿Sí? Te fuiste ya, Francisco, ¿qué tal? Es un pueblo normal, nada más, ¿verdad? ¿Eh? Tiene la fiesta del barro, sí, exactamente, Nueva Germania, exacto. Y bueno, imagínense que 30 años antes ya de la Primera Guerra Mundial ya estaba esto y después en la Segunda Guerra Mundial la misma cosa. 50 años antes de la Segunda Guerra Mundial esto ya estaba pasando. En 1939 había pensado, ¿no? Y aunque Elizabeth presentó a Adolf Hitler todo alterado, estos libros, su marido, Foster, ¿cómo termina sus días? Se suicidó. Se vos lees mucho estos libros de psicología y tenés problemas de filosofía y va a tener problemas. Se suicidó en San Bernardino. Así es. Un poco para que conozcan esta historia, ¿verdad? Pero él era un hombre que escribía sobre este tipo y él decía así: cualquier tipo de certeza, escuchen lo que él decía, Nietzsche, esto sí decía Nietzsche, no era Elizabeth, sino él. Cualquier tipo de certeza o seguridad acerca de Dios no es nada menos que orgullo y arrogancia. Y la verdad es que arrogancia es rechazar los escritos de la palabra de Dios. Porque Dios nos informa claramente las cosas que son completamente ciertas y seguras. El orgullo y la arrogancia no se encuentran en creer, sino en rechazar la revelación de Dios. ¿Entienden? El problema con la duda, el problema con la incertidumbre es tan antiguo como lo es la humanidad. Miren, la primera tentación en Génesis capítulo 3, pueden ir un ratito allí, Génesis capítulo 3. En estos días estuvimos estudiando con Lolo Génesis. Estábamos en un campamento de pastores y estábamos estudiando Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Bueno, en Génesis capítulo 3, Satanás le pregunta a Eva. Un poco un contexto. Génesis capítulo 3, no es que leamos mucho, pero cuando solamente vas a estar mañana, tarde y noche estudiando solamente 3 capítulos de la Biblia, 1, 2 y 3, hay muchas cosas que estaba escrito ahí que pasamos de largo y que estaba así. Primero que nada, el capítulo 2, versículo 14, dice, y el nombre del tercer río es Hiddekel. Nadie conoce este río, pero hoy se llama Tigris, y ese sí conocen. Y Tigris es el que va al oriente de Asiria, que es Siria, y el cuarto río es el Éufrates, dice aquí. Entonces, entre el Tigris y el Éufrates está la Mesopotamia. Entonces, cuando ustedes dicen que esto ocurría en Mesopotamia, estamos hablando en ese lugar entre el Tigre y el Éufrates. ¿Qué significa Mesopotamia? Significa tierra entre dos ríos. Un poco para que lo tengan. Dice, vos lees acá y te pasó eso, ¿verdad? El versículo 14, no iban a darse cuenta de lo que estaba diciendo. Y dice la Biblia, tomó pues Jehová Dios al hombre, ya había hecho todos los animales, las plantas, todo esto. Y ahora Jehová tomó al hombre
solo al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara, lo guardase, cultivar, proteger un poco. Lo labrara es para que cultive, y lo guardase es porque tenía que proteger el huerto del Edén, es el jardín, era el jardinero ahí del huerto. Y él tenía que gozarse de su trabajo, y eso es lo que él tenía que hacer. Y mandó Jehová Dios al hombre. Atiendan, todavía la mujer no fue creada. Al hombre. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mandato, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Clarito, ¿sabían lo de esto, verdad? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el hebreo dice, ciertamente muriendo morirás. Es decir, que va a haber una muerte que se va a ir acabando tu vida. Porque ellos fueron creados para vivir, ¿verdad? Había eternidad en sus corazones. Lean Eclesiastés capítulo 3, se van a dar cuenta que Dios creó al hombre y puso eternidad en sus corazones, dice la palabra de Dios. Así que él va a continuar acá hablando, ¿verdad? Después dice, y puso a Adán, versículo 20, capítulo 2, a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Imagínense que venían los dos monitos y la monita. Qué lindo, venían el leoncito y la leoncita. Qué lindo, Y Adán decía, yo sigo solo. Así que como Dios nunca hizo nada malo, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó de sus costillas, en realidad el hebreo habla un poquitito de un costado completo, ¿verdad? Y cerró la carne en su lugar, esto fue una operación, y de la costilla de Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Puedo seguir hablando de este tema muchísimo. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, y este será llamada varona porque del varón fue tomada. Y ahí va a continuar hablando un poco del matrimonio, se unirá a su mujer, dejará al hombre a su padre y a su madre, todavía no había padre ni madre, pero ya le decía esto a Adán y a Eva, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, y Adán y su mujer no se avergonzaban. Y después la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Uno se hace muchas preguntas, por ejemplo, las serpientes antes hablaban, por ejemplo, ¿verdad? ¿Le era normal a Eva hablar con una serpiente, por ejemplo? ¿Le parecía, che, qué normal, A ver, las mujeres, ¿que a ustedes les parece normal hablar con una serpiente? No, gracias. Bueno, hay cosas acá que en el cielo vamos a saber. La cual dijo a la mujer, la serpiente, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podrás comer, porque hay otros árboles y pueden comer de todos ellos. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios te mintió. Es mentira lo que te dijo Dios. No vas a morir. ¿Vieron el versículo 3? El fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, respondió Eva, ¿verdad? Para que no muráis. Pero vean el versículo 12, dice, más el capítulo 2, versículo 12, más del árbol de la ciencia del bien, hermano, no comerás, porque el día que lo comieres ciertamente morirás. ¿En qué momento le dijo Dios a Adán que no tocaréis, por ejemplo? Porque acá dice Eva que era, no comeréis ni le tocaréis. Hay algo que agregó Eva ya acá. ¿Se dieron cuenta?
yo no sé si Adán exageró ya como le enseñó. Te iba a enseñar a Eva acá y no comeréis ni le tocaréis, porque por si acaso ya te voy a decir ni te acerques. Pero el mandamiento no era eso. Entre paréntesis, ya hubo una tergiversación, ahí está, de la palabra de Dios, porque no era lo que Dios dijo. Y luego acá Satanás, primero ella ya tergiversa, luego Satanás, por no conocer ella bien lo que Dios le había dicho, entonces le dice que no va a morir. No, te dijo nomás. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, versículo 5 del capítulo 3, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. El diablo es mentiroso y desde luego le mintió a Eva. ¿A dónde voy yo? Satanás siempre va a tratar de tergiversar. Adán y Eva comieron de ese fruto y fue la primera vez en que la verdad de Dios ya fue rechazada. No querían aceptar lo que dice la palabra de Dios. Así como este psicólogo decía que era arrogancia decir de que Dios existe y que somos salvos por la fe en Jesucristo. Así también en ese entonces Satanás estaba haciendo dudar de la palabra de Dios. Y al pecar, no solamente entró la corrupción y el pecado a la raza humana, sino que también el terrible y devastador y frustrante, además, resultado, la incertidumbre. Ahora, ¿qué va a pasar de nosotros? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué pasó con Eva y Adán? Que se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero ¿hacía cuánto estaban desnudos? Hacía tiempo, probablemente. Y se cubrieron con unas hojas, dice la palabra de Dios. Y bueno, todo esto, yo le puedo seguir hablando de este tema porque a mí me encanta, pero bueno, vamos a pasar porque tengo que irme por el tema que traje hoy, ¿verdad? Muchas veces las incertidumbres son estas. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Era un poco lo que le pasó ¿hacia dónde voy? ¿En quién me voy a convertir? Son preguntas reales de personas que tienen de incertidumbre y no tienen respuestas a estas preguntas. Pero pueden responder a estas preguntas la palabra de Dios. Eso sí, el creador del universo, Él sí puede responder a esta pregunta. Y Él nos ha revelado con certeza qué necesitamos saber, lo que necesitamos saber sobre la creación, sobre el pecado, sobre la rebelión, sobre el reino venidero, sobre el cielo, sobre el infierno, sobre la comunión eterna y que vamos a tener con nuestro Dios en el cielo. Y todos nosotros creemos en la palabra de Dios. Y ya que Él nos permitió saber esto, la respuesta a través de su palabra, de todas estas cosas, quiero decirte una cosa y entendé bien lo que te voy a decir, no es arrogancia, sino que arrogancia es negar justamente lo que dice la palabra de Dios. Así que una de las cosas maravillosas acerca de la revelación de Dios es que nos guía no a la incertidumbre, no a la confusión, sino a la certeza de la seguridad. El apóstol Juan está llegando ya al final de su carta, capítulo 5, ya es el último capítulo de la carta del apóstol Juan, de Primera de Juan, y él está revelando lo que él quiere decirte y para qué él escribió realmente estas cartas. ¿Para qué yo escribí esta carta? Y él va a decir aquí ahora, ¿para qué escribió Primera de Juan, todo el libro de Primera de Juan? Y a través del apóstol Juan, Dios nos ha dicho a nosotros que vamos a estar con Él siempre y para que tu corazón y el mío estén seguros y no llenos de dudas, llenos de temores, llenos de incertidumbre y para darnos esta tranquilidad para poder vivir sin miedo al mañana. Así que la fórmula, en primer lugar, de nuestra seguridad de salvación está acá. Primera de Juan capítulo 5, versículo 12. Recuérdense que Juan le está escribiendo a los cristianos, ¿sí? Y él está clarificando aún más nuestra salvación y para esto va a darnos una primera fórmula que es la fórmula de
nuestra seguridad de salvación. Y él dice, 1 Juan capítulo 5, versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Ok? ¿Les parece difícil de entender esto? ¿O muy fácil? El que tiene al Hijo tiene la vida. Y luego dice esto, por si acaso no entendiste la primera parte de la frase, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Es tan difícil? No, muy fácil. La fórmula de este versículo es: fe en Jesucristo es igual a vida eterna. Esta es la fórmula. Claramente y firmemente Juan está escribiendo que para tener vida se ha de tener al Hijo de Dios. En cambio, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, y la vida eterna es inseparable del Señor Jesucristo. Juan está hablando sin lugar a duda de la vida eterna, la vida que Dios nos dio a través de su Hijo, como leemos en 1 Juan capítulo 5 también, en versículo 11, Dios nos ha dado, dice la última parte de este versículo, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Si tiene al Hijo, dice el Señor, tiene la vida. Amén. ¿Cuánto tienen al Hijo? Amén. Tienen la vida, dice la Biblia. No lo digo yo, dice la Biblia. Juan, y si creen en lo que dice la palabra de Dios, no es arrogancia, sino que es lo que dice Dios, es lo que dice la palabra de Dios. Y Juan nos está diciendo que el único modo de tener la vida es creer en el Hijo de Dios. Miren lo que dice Juan 3:15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 36, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que rechaza, este es el arrogante, creer en el Hijo de Dios, no verá la vida, sino que, escuchen lo que dice, Juan 3:36, la ira de Dios está sobre él. El Señor le dijo a sus discípulos, Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que me tiene a mí tiene la vida. ¿Y qué vida? Vida eterna. Nadie más puede salvar que no sea Jesucristo. Hay un solo camino. Hay que decirle a Joel Osteen de que cuando le digan, ¿cuál es el camino para llegar al cielo? Jesús. Él es la única manera de llegar al cielo. Sí, hay una manera, no hay dos maneras, no hay tres. No es una religión, no es un pastor, no es una liturgia, es un Salvador, es uno que murió en la cruz, derramó su sangre, fue enterrado y resucitó al tercer día. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Él lo dijo, Jesucristo lo dijo, yo soy la vida y nadie puede salvar más que Jesucristo. Pablo lo dijo, 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, no hay otro. Pablo lo dijo, en la Biblia está. Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y si no hay otro camino, si no hay otro Salvador, no cabe duda que no es posible tener vida sino mediante la unión vital nuestra con el Señor Jesucristo. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice el Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero que inclinemos el rostro. Quiero orar con aquellas personas que hoy quieren decir a Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor. Aquellos que quieren quitarse la arrogancia de su corazón y digan, yo quiero creer en ti, Jesús. Yo creo en ti. Y le digan al Señor, quiero que ores conmigo allí en tu corazón, con el rostro inclinado y con todo tu corazón. Allí nomás, en tu mente y en tu corazón ora. No hace falta que repitas en voz alta, pero quiero que en tu mente y en tu corazón ores. Y le digas así, Señor Jesús,
te doy gracias por morir en mi lugar en la cruz del Calvario. Gracias por amarme tanto. Gracias por entregar tu vida para darme vida eterna. Y yo creo en ti, Señor. Quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento, Señor. Gracias por la salvación. Gracias por la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Y como decíamos la semana pasada, 2 Corintios 5, 17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Dios es bueno, realmente maravilloso. En otras palabras, dice el apóstol Juan, esta vida no está solo en saber cosas acerca del Señor Jesucristo, sino en pedirle a Él que entre en nuestra vida. Jesucristo dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Amén. Qué bueno, ¿eh? Y Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Voy a entrar. Entraré a Él y cenaré con Él, dice después Apocalipsis 3, 20, y Él conmigo. Y Él dice en 1 Juan 5, 12, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y si no tenés al Hijo de Dios, vas a permanecer en la muerte espiritual en la que todos los incrédulos están a causa del pecado y vas a concluir tu vida en una eternidad sin Dios que es el infierno. Una eternidad de soledad que es el infierno. Así que vamos a ver en segundo lugar, Juan no solo quiere que conozcamos la fórmula de la seguridad de salvación. En segundo lugar, Juan habla del fundamento de nuestra seguridad de salvación. Primera de Juan capítulo 5, versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Es el apóstol Juan nos está informando que él escribió esto, la Biblia acá, Primera de Juan, para que seamos capaces de saber con certeza, reitero, saber con certeza que tenemos vida eterna a través de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Tenemos vida eterna. Todo el que ha creído en Jesucristo tiene vida eterna. ¿Cuánto dura la vida eterna? Entonces, si ya tenés vida eterna, podés perder, porque si perdés, pues no sería eterna. Entonces pierdo otra. La vida eterna es eterna, tal cual. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. El que tiene al Hijo tiene la vida y está hablando de la vida eterna. Cuando Juan comenzó su carta, Primera de Juan capítulo 1, si quieren ir ahí, supongo, en el versículo 4, dice, Primera de Juan 1, 4, estas cosas os escribimos. Y usa ahí el tiempo presente. Estoy escribiendo esto. Y yo con los que están conmigo acá os escribimos. Usa el tiempo presente. En otra palabra, ahora estoy escribiendo. En Juan 5.13, ahora vayan otra vez a Juan 5.13, que es donde estamos ahora. Él está diciendo, estas cosas os he escrito. Ahora está mirando hacia atrás. Las verdades que él ya ha hecho. La tarea ya está casi concluida. A esta altura se cree, según Ireneo León por lo menos, que él ya había escrito el Evangelio según San Juan. Así que estas cosas os he escrito. Todo el Evangelio de San Juan, más toda Primera de Juan, ya le escribí para que sepan que tienen vida eterna. Y eso es lo que él repite constantemente. Yo ya leí Juan capítulo 3. En Él está la vida. Si tienen a Él, tienen la vida eterna. Y la razón por la cual decimos esto es por el hecho que nuestra seguridad de salvación se construye sobre un fundamento, no sobre solo un versículo, o sobre un capítulo, o sobre un libro de la Biblia.
el fundamento de nuestra fe descansa en la revelación completa de la palabra de Dios. Y Juan está escribiendo a los creyentes acerca de la seguridad de salvación, y esto implica que los creyentes a veces dudan de su salvación. Si no, ¿por qué diría Juan tantas veces estas verdades que podemos tener o saber con seguridad? Y la pregunta es, ¿por qué los creyentes dudan de su salvación? Porque la duda tiene más que ver con nuestras emociones que con nuestra doctrina en la palabra de Dios. Y esa es la razón por la cual Juan enfatiza una y otra vez que no tiene que ver tu seguridad de salvación con tu emoción, sino que tiene que ver con la verdad objetiva de la palabra de Dios, la revelación de Dios. La vida, queridos, ustedes saben muy bien, es inestable, y esto afecta la forma en que nos sentimos un día bien y otro día nos sentimos mal. Y un día nos sentimos salvos y otro día no nos sentimos salvos. Porque hay veces y hay varias cosas que pueden afectar nuestras emociones y por consecuencia nuestro sentido de seguridad. Por ejemplo, el sufrimiento puede ser otra razón para dudar. A veces las dificultades llevan al creyente y se pregunta si Dios me abandonó. Yo a lo mejor no soy salvo porque Dios me abandonó. Si Dios realmente me ama después de todo, ¿cómo me va a dejar pasar por lo que estoy pasando? Otras veces es el pecado sin confesar, que también es algo que es devastador para el creyente, no solo espiritualmente, sino también emocionalmente. David dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme la seguridad de tu salvación. El gozo del Señor mi fortaleza es, dice Nehemías. Simplemente porque la seguridad de salvación no puede haber sin ella gozo en el cristiano. Por eso es tan importante la seguridad de la salvación. En tercer lugar, una vida alejada de los principios de Dios también pueden robarte no tu salvación, sino tu seguridad de salvación. Y entre más cerca estás en obediencia a la palabra de Dios, más seguridad vas a sentir acerca de tu salvación. Y entre más te alejas de la vida cristiana, de los principios de Dios, de los mandamientos del Señor, de su palabra, puedes participar y perder poco a poco la seguridad y hacer que eso se desvanezca poco a poco. Así que otros son los falsos maestros, que también pueden hacerte dudar de tu salvación. Y de hecho, aquí en su carta, Juan ataca las enseñanzas de los gnósticos, ¿verdad? Yo hablé de esto, pero si alguno no vino, él estaba hablando a quienes le decían que Jesucristo realmente no vino en carne y sangre. De eso estaba hablando. Juan capítulo 4, capítulo 3, ¿a quién le estaba hablando el apóstol Juan? A unos cuantos que estaban diciendo, la verdad que Jesús no murió, porque pues Dios es espíritu. Otros decían, bueno, si Jesús murió, Dios no puede morir. Y si Él es Dios, entonces Jesús no murió, porque Él es Dios. Entonces había un montón de confusiones en esa gente que Juan agarra y escribe todo el libro de Juan. Y dice, Cristo es el Señor, Cristo es la segunda persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y eso no van a cambiar. De hecho, Juan capítulo 4, ¿se acuerdan? La sangre, el agua, la sangre y el Espíritu. El agua era el Padre. En el bautismo dijo, en el bautismo del Señor Jesucristo, que había dicho el Señor, este es mi Hijo amado. Él dio testimonio. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y después, la sangre. ¿Qué es la sangre? En la cruz del Calvario, Él derramó su sangre. Ese es. Sangre tienen solo seres vivos, no era un espíritu. Él derramó su sangre porque seres vivos tenemos sangre, no aquellos que son espíritus simplemente.
Y después, ¿cuál era el Espíritu? ¿Se acuerdan que una paloma descendió sobre el Señor Jesucristo? Es la Trinidad. Ahí estaba. Bueno, ya leímos, ya hablamos sobre esto, yo me puedo desviar, ¿verdad? Pero eso dice un capítulo antes nada más el apóstol Juan. Y por último, bueno, otra forma de la duda se mete en nuestra vida es por medio de la influencia de nuestra cultura y de nuestro mundo. Eso es muy normal que ocurra, ¿verdad? Y otra forma es que se mete, por último, es la propaganda del enemigo y la influencia del enemigo en nuestra mente y corazón, colaborando con nuestra naturaleza pecaminosa para destruir nuestra confianza. Por eso el apóstol Pablo, anoten este pasaje ahí, 2 Timoteo 1:12, Pablo decía así: porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué calidad, Pablo. Pablo decía así: de aquí en adelante, nadie me cause molestia, porque yo llevo en mis cuerpos las marcas del Señor Jesús. Eso decía el apóstol Pablo. Y él llevaba marcas porque lo habían apedreado, le habían echado, le habían escupido, se habían opuesto. El apóstol Pablo tuvo un montón de marcas, terminó, digamos, decapitado por el Imperio Romano, ¿verdad? Nerón ordenó decapitarlo. Así que la propaganda del enemigo, la batalla, queridos hermanos y hermanas queridas, es en nuestra mente, contra nuestros pensamientos, que tratan de entrar aquí y destruir el conocimiento de Dios, lo que incluye, tratan de destruir nuestra certeza de que somos salvos por la fe. Y tenemos que volver continuamente a las Escrituras para afirmar nuestra fe, para anclar nuestra confianza en lo que Dios ha dicho y podemos estar seguros porque nada de la palabra de Dios cambia. Este es un libro que tiene miles de años, miles. Imagínense que el libro de Job está hablando de casi 4.000 años. Isaías, 750 años antes de Cristo. Proverbios, 1.500 años antes de Cristo. Y todo el Nuevo Testamento, 2.000 años atrás. Esto nos lleva a saber que aquí está la palabra de Dios. No hay ninguna diferencia. Y tenemos los manuscritos, tenemos miles de manuscritos, cerca de 27.000 manuscritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Imagínense. O sea, hay tantas, y uno puede después, teniendo, por ejemplo, más de 10 manuscritos en el Mar Muerto se encontró del libro de Isaías, uno puede decir, ¿será el mismo libro de Isaías que escribió Isaías? Bueno, si todos los manuscritos, digamos, que se encontraron en todos los lugares son iguales, pues uno está seguro de que lo que está ahí escrito es exactamente igual a eso. Uno puede estar seguro de lo que realmente está leyendo, que es la palabra de Dios. Y en tercer lugar, la fiabilidad de nuestra seguridad de salvación. Juan 5:13 dice, y esto es muy importante, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y ahora presten atención, para que sepáis que tenéis vida eterna. Nuestra seguridad de salvación. Y es absoluta certeza de la salvación nuestra. No hay nada más fiable que estas palabras que dice Juan. Muestra el propósito por el cual escribe él este pasaje. Para que sepáis, ¿para qué escribe? Para que sepáis que tenéis vida eterna. La seguridad de salvación es una certeza para todo aquel que en él cree. Y atención, acá no te habla de un aumento progresivo de la certeza o de la seguridad de salvación, sino es o algo que hay que experimentarlo, ¿verdad? Sino que usa Juan acá la palabra sepáis, lo que equivale a ser plenamente conscientes de la seguridad. Dicho de otro modo, el creyente sabe que tiene vida eterna y que no perecerá jamás. Por tanto, puede estar seguro de su eterna
salvación. La razón de esta seguridad se establece en la fe depositada en el Salvador, el Hijo de Dios, que es la vida. Y dice él, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Seguridad de salvación, Juan le escribe para que experimenten. El apóstol ha dado en el escrito varias evidencias para confirmar la seguridad de salvación. La primera evidencia, Juan 2, todo está en primera de Juan, capítulo 2. Él antes de decirte esto de que tenés que tener seguridad de salvación, él va a dar evidencias de que tenés salvación. Lo escribió un poco antes, lo que ya pasamos, pero retrocedo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. La primera cosa es la obediencia. ¿Cómo yo sé que yo soy salvo? Bueno, querido hermano, cuando yo tenía 14 años, no me importaba la fe, no me importaba nada de Dios. La verdad, tengo tantas cosas que hacer, ¿para qué me voy a dedicar a Dios? Hasta que un día acepto a Cristo como mi Salvador, casi ya terminando los 15 años, por cumplir 16 años, unos 20 días antes. Y ese día cambió. Entonces, ¿qué es lo que cambió? La obediencia a los mandamientos de Dios. Es lo primero que pasa en la vida de un creyente. Lo segundo, el amor a los hermanos. Primero que nada, les amo yo a ustedes. Ahora, ¿ustedes se imaginan o se imaginaban 2, 3, 5 años atrás que alguna vez me iban a tener que aguantar, por ejemplo, o le tengo que aguantar a Nico, o a José, o a Francisco, o a quién, no sé? No, ¿verdad? Yo los amo. El amor a los hermanos es algo que es natural en la vida del creyente. Y el que ama, dice Juan, 1 Juan 2:10, ahí está, 1 Juan 2:10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama permanece en la luz. Así de sencillo. Así que el amor es otra característica de un creyente. Tercero, la afirmación de la fe. 1 Juan 2:24. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Es decir, permaneceréis si es que vos, lo que habéis oído desde el principio, permanece en vos. Si permanecéis en el Hijo, vas a tener esta afirmación de fe. Y en cuarto lugar, la pureza de vida. 1 Juan 3:9 dice, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Yo sé que somos pecadores, yo sé que pecamos todos los días también, pero no es una práctica. Acuérdense que el que practica el pecado es alguien que, cuando ahora la selección está por ir a los Estados Unidos a jugar partido, ¿verdad? ¿Y qué están haciendo ellos? Practican, ¿verdad? Porque quieren mejorarse. Bueno, esto es lo que dice la Biblia. Nosotros nos enfrentamos al pecado y tratamos de no pecar, pero acá dice que las personas practican el pecado. No es que se enfrentan, sino que practican el pecado. Y esto es lo que dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que dudar de la seguridad de salvación es dudar de la palabra de Dios. Dudar de la seguridad de salvación es dudar de las promesas de Dios, que es nuestro fundamento. Y Juan dice que tenéis vida eterna. Está usando el tiempo presente. Primero dice sepáis. Primero empezó en tiempo pasado. Estas cosas os he escrito, ¿verdad? Pero ahora dice que tenéis vida eterna. Es decir, lo tenés en este momento. No estamos esperando tenerla. Vos ya lo tenés, yo ya lo tengo. Y por eso es un regalo de Dios que va a durar mientras Dios dure. ¿Y cuánto va a durar Dios? Siempre, para siempre. ¿Cuál es la incertidumbre? Ninguno. Juan escribe en total certeza, esta es la fórmula de la seguridad: creer en el Hijo de Dios, quien vino a morir por nuestros pecados y perdonarlos. Y este es el fundamento de tu seguridad que ha sido escrito
en su palabra que es segura. Es absolutamente fiable tu salvación y puedes atreverte a hablar con tal confianza porque vos tenés que saber que tenés vida eterna y esto nos hace vivir sin miedo al mañana. Y acá voy a la conclusión. ¿Le pareció interesante el tema hoy? A mí por lo menos, yo ya le dije, puedo hablar de este tema más todavía. Número 1, 4 poderosas consecuencias de vivir con esta certeza total de la seguridad de salvación. Primero, la victoria sobre las ansiedades. Al saber nuestro destino final, el miedo al futuro se desvanece y esto nos da una paz profunda que nos permite vivir sin temor al mañana. Dice el Salmo 56.3, el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56.3. Está ahí, ¿verdad? Ahí está, al fondo. Salmo 56.3. Después lo pueden leer, pero yo ya les leo. El día que temo, yo en ti confío. Segundo, confianza absoluta en el control de Dios. Es decir, caminas con tranquilidad de que aquel que ya aseguró tu eternidad tiene también el control absoluto y soberano de cada detalle que está por venir en el futuro. Y Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y vos decís, ¿cómo esto que me está pasando puede estar ayudándome a bien? Y vos no sabes cómo, pero Dios va a hacer que eso un día te des cuenta. Tercero, hay un testimonio audaz ante los que no conocen a Cristo. Esa es otra cosa que es poderosa. Y tu seguridad no es orgullo, sino es una verdad tan firme que te impulsa a compartir el Evangelio. Por eso dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Por eso no me avergüenzo del Evangelio. Y en cuarto lugar, una vida diaria enfocada en la esperanza eterna, mientras guardas el llamado del Señor, tu día a día debe ser un reflejo de obediencia, un reflejo de gozo, un reflejo de pureza. Y dice 1 Juan capítulo 3, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que la Biblia nos alienta a purificarnos. Y quiero concluir contándole una historia. Un pastor cuenta la experiencia de que uno de sus amigos y miembros de su iglesia, llamado Denis, quien había pasado sus últimos días de vida, ya estaba en el hospital y este pastor se fue a visitarlo al hospital. Ya era lo último, estaba por morir. Y él dice, entré a su habitación donde él luchaba por mantenerse aún consciente. Y me incliné sobre la cama y le saludé y le dije, hola Denis. Él abrió sus ojos, incapaz todavía de hablarme claramente. Yo le dije, vine con mi familia, Denis, y queríamos decirte que te amamos. Denis apenas respondió, lo sé, lo sé. Este pastor, tratando de animarlo un poco, le dijo, Denis, parece que me vas a ganar y vas a llegar al cielo antes que yo. Solo quería recordarte que porque has creído en Jesucristo como tu Salvador y Señor, Él está listo en el cielo esperando para recibirte. Los labios de Denis, dice este escritor, nuevamente se abrieron y dijo las últimas palabras que yo escuché, dice este pastor. Estas fueron las últimas palabras de Denis, dijo aquí sobre la tierra que él haya escuchado, dijo. Lo sé, lo sé. La semana siguiente me llegaron las noticias, dice este pastor, de que Denis había partido a la presencia del Señor.
Cuán maravilloso, dice este pastor, fue para su familia, para la iglesia, para el nombre de Cristo, que estas hayan sido las últimas palabras. Porque la palabra de Dios era el fundamento de Denis. La fe en Jesucristo y la fórmula de la salvación era parte de él. Y recostado en la cama, él tenía absoluta certeza y completa confianza de su salvación. Denis dijo, vas a ir al cielo. Le dijo este pastor y él dijo, lo sé. Y mi pregunta hoy es, querido y querida, ¿qué tan cerca estás vos? ¿Cuál es el fundamento de tu salvación? ¿Cuál es la fórmula de tu salvación? ¿Cómo estás para enfrentar la muerte? ¿Vas a decir, estoy seguro de mi salvación? Así que quiero decirte algo para ir concluyendo. No importa la tormenta que puedas estar pasando. Ya tenemos vida eterna en Jesucristo. Así que digamos con convicción hoy, en tu palabra andaré, en tu luz brillaré y siempre te alabaré. Y si el mundo les pregunta si están seguros de su eternidad, que respondamos al unísono, todos juntos. Sí, lo sé. Vamos a ponernos de pie. Y lo sé porque estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Cantamos juntos. Sé que en ti el futuro seguro está. Podemos ver tu gran amor. Nos creaste a tu imagen. Jesús vino a darnos salvación. Llevó mi pecado y mi dolor. Ahora justo soy en él. Dios a su Hijo dio. Jesús mi Redentor me salvo, nuevo soy, viviré por él. En ti he encontrado libertad, pues tu vida diste por mí. En tu palabra quiero andar, mi Padre, tu luz brilla en mí. Jesús vino a darnos salvación, llevó mi pecado y mi dolor, y ahora justo soy en él. Dios a su Hijo dio, Jesús mi Redentor, me salvó, nuevo soy, viviré por él. Dios a su Hijo dio, Jesús mi Redentor, me salvo, nuevo soy, viviré por él, por él, por él. En tu palabra andaré y en tu luz brillaré, siempre te alabaré, cantaremos. En tu palabra andaré y en tu luz brillaré, siempre te alabaré, cantaremos, 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 cantaremos. Dios a su Hijo dio, Jesús mi Redentor, me salvó,
Jesús mi Redentor me salvó, nuevo soy, viviré por Él, por Él, por Él. Muy bien, vamos a orar a Dios. Dios a su Hijo dio, dice esta canción, Señor, y hoy te lo hemos dicho. Gracias, Padre, porque también terminamos diciendo, viviré por Él. Que esto no sea simplemente palabras ni una canción nada más, sino que sabiendo que tenemos vida eterna, vivamos por Él, para la gloria de Él. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por lo que hoy hemos aprendido. Gracias por la seguridad de salvación. Y gracias porque un día estaremos cara a cara en tu presencia. En el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tenemos atrás, afuera, una mesa para aquellas personas que están por primera vez. Sería lindo que se acerquen porque hay un regalo para ellos, ellas y ellos. Nos vemos el próximo domingo a las 9 con los primeros pasos y a partir de las 10 la cena del Señor. Dios les bendiga. Hasta el próximo domingo.